Saludos queridos amigos, qué placer nuevamente encontrarme con cada uno de ustedes, a pesar del tiempo que tenía que no compartíamos de la palabra de Dios, que no compartíamos vivencias a través de este medio. Hoy estamos aquí nuevamente con el interés, con el deseo de compartir de la palabra de Dios, compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, Dios siempre está con nosotros. En la vida del ser humano le llegan muchas situaciones difíciles, situaciones que ponen a uno en aprieto entre la espada y la pared, que le nublan la mente al ser humano. A mí me ha pasado muchas veces, por eso se lo digo. Y a veces en esas situaciones el ser humano toma la decisión de alejarse de Dios, de huir de Dios, de no enfrentar la situación. Hace un tiempo yo inicié este proyecto de aprovechar las redes sociales a través de YouTube, a través de Facebook y compartir un poco de la palabra de Dios. Aquellas personas que por una u otra razón no puedo llegar directamente en persona, pues aprovecho este medio y me edifico yo y también trato de edificar a otros con la palabra de Dios. Inicié este proyecto y quiero decirle que me sentía realmente bastante bien cuando inicié. Fue una experiencia nueva para mí, nunca lo había hecho y de verdad fue algo maravilloso. Sin embargo, por razones de la vida, a veces nosotros los seres humanos como que flaqueamos, como que nos desanimamos, como que nos enfocamos en otras cosas que no son tan importantes como la palabra de Dios. A veces nos desenfocamos del propósito que Dios quiere hacer en nosotros. Y nos olvidamos de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y nos olvidamos de lo que nosotros queremos que Dios haga en nuestras vidas. Y podría decir que eso fue lo que pasó conmigo. Al iniciar este proyecto de compartir un poco de la palabra de Dios, hubo un tiempo en mi vida como que me desenfoqué. Me desenfoqué y me concentré más en las cosas cotidianas de este mundo, en los trabajos, en los quehaceres de la casa, en los quehaceres familiares, y me descuidé de este proyecto, de seguir compartiendo la palabra de Dios, y por eso duró un tiempo que no estaba grabando estos videos. Pero siempre aparece alguien que te inspira, que Dios lo utiliza para llegarte a ti. Así como yo trato de llegar a otros, Dios utiliza a otras personas para que lleguen a mí, para que me motiven, para que a través de ellos Dios pueda hablarme a mi corazón. Y siempre aparecen personas así, personas que te dan a entender la realidad, te dan a entender, te recuerdan cuál es el propósito. Y por eso en este momento yo he tomado la decisión de volver a comenzar. Volver a comenzar. Y en la vida es bueno volver a comenzar. A veces uno tiene un proyecto, a veces uno tiene un propósito y a mediado del camino uno se detiene o se desvía de ese proyecto, de ese propósito, se desenfoca por quehaceres de la vida. Pero nunca es tarde si la dicha es buena. Así es que aún hay tiempo para volver a empezar. Aún hay esperanza, aún para mí. Déjenme decirle que yo soy la primera persona que se siente contento, se siente satisfecho por estar haciendo esto. ¿Por qué? Porque para yo poder transmitir, para yo poder grabar este video, yo tengo primero que alimentarme, tengo que analizarme, tengo que hacer un estudio de mi vida, de qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que yo quiero, a dónde quiero llegar. O sea que para mí es muy importante
volver otra vez a comenzar. Por eso en ese momento, querido amigo, querido hermano, donde quiera que tú estés, yo no conozco cuál es tu futuro, no conozco tus planes, no conozco tus proyectos, pero si te has detenido por X o Y razón, quiero decirte en este momento, aún estás a tiempo de volver a comenzar. Aún estás a tiempo, aún hay esperanza. Si por si acaso te alejaste de Dios, aún hay tiempo de volver. Aún hay tiempo de recapacitar. Aún hay tiempo de que tú tengas un conversatorio con Dios y le digas, Señor, mira, me está pasando esto. Me he descuidado de ti, me he descuidado de tu palabra, me he descuidado de tu oración por estas y esas razones. Ayúdame, oh Dios, a volver a tener ese encuentro especial contigo. Ayúdame, oh Dios, a volver a tu senda, a volver a tus caminos. Ayúdame, oh Dios, a volver a hacer tu voluntad. Quiero volver a entregar mi vida a ti, quiero servirte, quiero trabajar para ti. Aún hay tiempo, amigo. ¿Sabes? En la Biblia estuve analizando un episodio muy interesante, una historia muy buena que sirve de edificación espiritual tanto para mí, también puede servir de edificación espiritual para ti. Es un relato muy conocido. Se encuentra en el libro de los jueces, el libro de los jueces. Allí encontramos en los capítulos 13, 14, 15 y 16 una historia que desde pequeñitos a nosotros nos la han contado. Los que asistíamos desde pequeño a la escuelita bíblica, allí en la iglesia, siempre nos hacen esta historia. También en los muñequitos hemos visto esta historia, en películas, en libros, se han escrito hasta novelas de esa historia. Y estoy hablando nada más y nada menos que la historia de Sansón, el fuerte Sansón. Y quisiera hacerte así un relato un poquito corto, un resumen de lo que fue la vida de Sansón, cómo empezó la vida de Sansón. Déjame decirte, querido amigo, que desde antes de nacer, Dios tenía un propósito especial con Sansón. Fue una persona que no llegó por coincidencia, no llegó así por el destino, no, Dios lo predijo. Dios, antes de nacer, ya Dios sabía para qué él iba a nacer. Hace un tiempo que el pueblo de Israel, por su desobediencia, estaba bajo el dominio del enemigo, de los filisteos, por su desobediencia, por alejarse de Dios. Entonces, Dios tuvo que buscar estrategia, un plan para nuevamente rescatar al pueblo de Israel. Estamos hablando de que Dios escogió a este hombre desde antes de nacer, llamado Sansón. Él se le apareció a su mamá y a su padre y le dijo, mira, ustedes serán escogidos, van a tener un hijo. Déjeme decirle que esa pareja de esposo no tenían hijos porque la esposa era estéril. Sin embargo, a esa mujer estéril, Dios la escogió para que tenga al libertador de Israel en ese momento. Para que tenga a la persona que lo iba a sacar de ese yugo que ellos tenían, de esa esclavitud. Sin embargo, esta mujer, lo primero que le dijo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son las reglas que tengo que seguir para que tu plan se lleve a la perfección? Y déjenme decirle, queridos amigos y hermanos, que Dios le dio algunas reglas a esa señora y a su esposo, cómo ellos debían de ser y cómo ellos debían de criar a su hijo, al hijo que iban a tener, para que el plan de Dios se pueda llevar a la perfección y el pueblo de Israel pueda ser librado del yugo que estaban viviendo en ese momento. Si es que ellos trataron de hacer la voluntad de Dios, trataron de cumplir al pie de la letra el plan de Dios. Cuando nació el niño, al principio todo iba muy bien, pero
sucedió algo. Cuando ya estaba grandecito, estaba joven ya, él empezó como a querer ver cosas diferentes de lo que le habían enseñado. Quiso como empezar a descubrir cosas que no era lo que le habían enseñado. Se sintió un poquito curioso. Es lo que pasa muchas veces con nosotros en la vida. Nos gusta curiosear demasiado. Queremos saber más allá. Y recuerdo las palabras de un pastor que decía que si él sabe que algo no le va a hacer bien, ¿para qué él quiere probarlo? No tiene necesidad de probar algo que él sabe que no le va a hacer bien. O sea, sin embargo, nosotros los seres humanos nos sentimos muy curiosos y queremos saberlo todo, queremos curiosear todo. Incluso cosas que sabemos que no son de beneficio para nuestras vidas, queremos probarlas. Y nos desenfocamos del plan de Dios. Nos desenfocamos del propósito de Dios en nuestras vidas, de nuestro propósito como seres humanos, de nuestro propósito como padres, como hijos, como estudiantes, como empleados. Nos desenfocamos por cualquier sencillez, por las cosas cotidianas de esta vida. Y fue lo que le pasó a este joven, al joven Sansón. Él empezó a enfocarse en las mujeres que no eran del pueblo. Habiendo mujeres en su pueblo, empezó a buscar mujeres fuera de su pueblo, fuera del pueblo de Dios. Y déjenme decirle que fuera de Dios no hay nada bueno. Fuera de Dios no hay nada bueno. Por eso, si tú quieres encontrar un buen esposo, si tú quieres encontrar una buena esposa, si tú quieres que tus hijos sean buenos hijos, tienes que buscarlo siempre bajo el refugio de Dios. Fuera de ahí, no creo que lo encuentres, así como perfectos tú lo quieres. Sin embargo, este joven empezó a buscar fuera del camino de Dios, se desenfocó y las cosas entonces no le iban tan bien como él pensaba. Así que él estaba pensando, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estaba ya desenfocado del propósito de Dios, estaba concentrado en los planes del enemigo, ya no tenía su enfoque claro, ya no sabía qué iba a hacer, ya sus planes estaban en las manos del enemigo, el enemigo lo controlaba a él simple y llanamente por él desenfocarse. Querido amigo, querida amiga, tú que en este momento me estás escuchando, me estás viendo, no sé en qué lugar te encuentras ahora mismo, pero déjame decirte, no te desenfoques del plan de Dios. No te desenfoques de tus planes como ser humano. Si tú decidiste hacer una carrera y por razones de la vida no has podido terminar, estás a tiempo todavía, puedes continuar. Si decidiste tener un proyecto dentro del camino de Dios y por razones de la vida has tenido que detenerte, aún estás a tiempo de continuar. Aún estás a tiempo de seguir trabajando para la obra de Dios. Aún estás a tiempo de volver a enfocarte. Este joven estuvo tan desenfocado que el proyecto de Dios se desbarató en su vida. Ya el propósito que Dios tenía con él ya se había disuelto. Tanto así que ya el enemigo sabía de dónde procedía su fortaleza, la fortaleza con la cual él iba a proteger a su pueblo. Ya el enemigo conocía el secreto. ¿Por qué? Porque él se había desenfocado y se había concentrado en cosas que no eran convenientes para su vida. Llegó a estar incluso hasta prisionero. Pero lo que más me interesa de este relato, querido amigo y amiga, es lo siguiente. Aún allí donde estaba Sansón, prisionero, esclavo del enemigo, aún lo habían maltratado, lo habían castigado. Aún allí donde él estaba, le habían hasta sacado los ojos.
aún allí, él tuvo la oportunidad de arrepentirse, de pedirle perdón a Dios y de decirle, dame otra oportunidad. Yo quiero volver a enfocarme en tus planes, quiero volver a enfocarme en tus proyectos, quiero volver a concentrarme en tus caminos. Dios, dame otra oportunidad. Y Dios es tan maravilloso, Dios es tan compasivo, Dios es tan bueno con nosotros, que Dios, allí donde Sansón se encontraba, en la situación en la cual él estaba, Dios le dio otra oportunidad. Él perdió la vida en ese proyecto que le pidió Dios, pero pudo cumplir con el propósito por el cual Dios lo había llamado, que era libertar el pueblo de Israel de lo oprobio que estaba viviendo en ese entonces. Pudo libertarlo porque había una fiesta de los filisteos, del enemigo. Estaban allí celebrando que habían capturado a la persona que iba supuestamente a liberar al pueblo de Dios. Ellos estaban celebrando y todos los altos funcionarios, todos los principales estaban reunidos allí en aquella casa, celebrando, gozándose, bailando. Y allí mandaron a buscar a Sansón para ellos deleitarse más, para ellos burlarse más de él. Sin embargo, la persona que llevó a Sansón a aquel lugar, el joven, él le dijo, mira, ponme donde están las columnas principales de este edificio, de esta casa, para yo poder recostarme. Y allí Sansón habló con Dios. Allí Sansón se arrepintió del mal que había hecho. Allí Sansón reconoció que se había apartado del camino de Dios. Allí él reconoció que se había desenfocado y quiso volver. Le pidió a Dios que le pudiera devolver la fuerza que él tenía anteriormente para poder cumplir con el propósito por el cual había sido llamado. Y Dios le concedió esa oración, Dios se la cumplió, le devolvió las fuerzas a Sansón. Y allí él pudo derrumbar ese edificio. Y todas esas personas malvadas que estaban allí celebrando la captura de él y la victoria sobre el pueblo de Israel, quedaron destrozadas. Allí quedaron enterradas todas. Lamentablemente también Sansón quedó allí enterrado. Pero tenemos la esperanza de volver a verlo, porque él tuvo tiempo de arrepentirse y de volver a enfocarse, de volver al camino de Dios. Queridos amigos y hermanos, Dios cumplió su propósito en la vida de Sansón. Aún él se había desenfocado, pero él se arrepintió, Dios lo perdonó y el propósito de Dios fue hecho una realidad. El pueblo de Israel fue liberado, porque ya los grandes funcionarios, ya los grandes dirigentes de ese pueblo enemigo, ya todos habían quedado enterrados, ya no existían. Entonces ya ese pueblo enemigo no tenía las fuerzas necesarias para combatir con el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que te está desenfocando a ti en este momento? ¿Qué es lo que te está sacando de concentración, lo que te está apartando del camino de Dios? A veces nos podemos desenfocar por las mujeres del mundo, nosotros los hombres. A veces el trabajo nos desenfoca de la vida cristiana. A veces tenemos tantos compromisos en la vida, en el trabajo, que no dedicamos tiempo para estudiar la palabra de Dios. No dedicamos tiempo para orar con Dios, para hablar con Dios. Y tanto así que a veces no tenemos tiempo para ir a la iglesia a tener un encuentro con Dios. A veces los amigos nos desenfocan del plan de Dios, de su proyecto con cada uno de nosotros. O del proyecto que nosotros como seres humanos tenemos. A veces nos desenfocamos por una sencillez. Pero quiero en ese momento decirte, querido amigo, aún hay tiempo de volver a empezar. Aún estamos a tiempo de volver a enfocarnos en los planes que tenemos. Aún estamos a tiempo de volver a enfocarnos en los planes de Dios, en los proyectos que Dios tiene con nosotros. Aún estamos a tiempo.
No te quedes ahí sentado donde tú estás lamentándote. No te quedes ahí sentado gritando y sintiéndote una persona inútil. Aún estamos a tiempo. Aún estamos a tiempo de recapacitar, de hacer un análisis en nuestra vida, de ver qué es lo que estamos haciendo. Aún estamos a tiempo de pedirle perdón a Dios por nuestras faltas, por nuestros pecados. Venir arrepentidos, así como Sansón se arrepintió, así como él reconoció su falta y vino y le pidió perdón a Dios. Nosotros estamos a tiempo aún de hacer eso mismo con Dios. Y déjame decirte que así como Dios perdonó a Sansón y Dios pudo cumplir su propósito en él, hoy Dios te quiere perdonar a ti. Hoy Dios me quiere perdonar a mí. Y Dios quiere que el propósito que Él tiene en nuestras vidas sea cumplido, sea una realidad. Él solamente está esperando que nosotros recapacitemos y volvamos a las sendas antiguas, volvamos a la senda del Señor. En ese momento quiero invitarte, amigo, a que recapacites, a que te analices tu situación, que analices tu vida, que analices si hay algo que te está desenfocando del propósito de Dios, que analices si hay algo que te está robando el tiempo que tú debes de dedicarle a Dios o a tu familia. ¿Cuál es tu prioridad? ¿A qué le estás dedicando más tiempo? Dios siempre está con los brazos abiertos, esperando que nosotros volvamos a Él. Siempre está dispuesto a perdonarnos. Siempre está dispuesto a restaurar nuestras vidas. Siempre está dispuesto a transformar nuestras vidas y a cumplir el propósito que Él tiene con nosotros. Así que, amigo, no lo pienses más. No postergue más esta decisión. Vamos a recapacitar. Vamos a volver a las sendas antiguas y decirle a Cristo Jesús: yo quiero volver a empezar. Que Dios te bendiga.